cuerpo de ustedes que ya no tengan apéndice, o porque algún familiar cercano lo tuvo, etcétera, pues tienen algún contacto, porque la verdad es que esa es muy frecuente, ¿no? Entonces, la patología de apendicitis aguda es altamente frecuente. Entonces, nada más déjenme aquí checar de lo que ya llevamos, lo que se refiere a... ok, bien. Entonces, con respecto a eso, yo preferiría dedicarle esta primera media hora de la clase a que ustedes pregunten o participen haciendo alguna aportación de lo que ustedes consideren necesario, ¿no? Claro, sabedores de que la apendicitis aguda es la inflamación del apéndice secal y que el apéndice secal es un divertículo verdadero que se encuentra en el 99.9999% de las personas en la fosa ilíaca derecha. Bueno, a lo mejor del lado derecho, vamos a decirlo así, ya no en la fosa ilíaca derecha con ese porcentaje. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo, pues solamente los que tienen situs inverso. ¿Y cuántos hay en el mundo que tengan al revés estén organizados al revés, ¿no? Con el corazón para la derecha y con el ciego para la izquierda? Ya sabemos que incluso hay pacientes que parcialmente son del lado izquierdo y parcialmente del derecho, pero en fin, o sea, nos queda claro que es del lado derecho. En la mayoría de los pacientes hay que tener en mente que puede ser una de esas excepciones con el intestino cambiado y que tengan del lado izquierdo, pero es la verdadera excepción. La mayoría es lado derecho. Y entonces, pues es una inflamación que normalmente tiene un curso continuo, progresivo, hasta la perforación y hasta la peritonitis en un porcentaje muy elevado. No tenemos, ya tiene tiempo que teníamos registros de que podría haber una regresión de la apendicitis aguda, pero también depende de su etiología. Entonces, podemos partir de que eventualmente se pueda tapar la arteria apendicular. Entonces puede ser un origen isquémico. El más socorrido es de cuando se mete algo a la luz y la obstruye. Entonces esa es la etiología más frecuente de la apendicitis aguda, la obstrucción. Y de lo que puede obstruir, que pueden ser desde parásitos, casi nunca cuerpos extraños, y excremento que se solidifique y se haga pétreo, lo que se conoce, o no tan pétreo, a veces no está tan pétreo, y ya provocó toda lo que es la fisiopatología de la obstrucción intestinal. Ahora que veamos obstrucción intestinal con ustedes, nos vendría tocando ya para mañana, de hecho, vamos a ver dentro de la fisiopatología que cuando se obstruye una víscera del sitio de obstrucción, me refiero a intestino delgado, del sitio de obstrucción en forma previa, como tiene peristalsis y empuja hacia adelante, al ver una barrera, al principio la transmisión del peristaltismo o sea, el peristaltismo en sí va a continuar del otro lado de la obstrucción sin bronca. Incluso como hay lo que se conoce como peristalsis de lucha, tratándose de intestino delgado, va a tratar de empujar, aumenta el peristaltismo por ese mismo hecho y los pacientes de repente presentan, ya obstruidos, presentan primero diarrea. Me refiero yo al intestino delgado, pero en el caso del apéndice, si se obstruye por ahí del tercio medio o rumbo a su desembocadura, conforme va la circulación, normalmente el apéndice como divertículo verdadero, que es como un cachito de tripa, por decir así, pues produce moco, y ese moco pues, tiene circulación hacia la luz, hacia el ciego, se vacía el apéndice y pues está teniendo el apéndice el apéndice secal tiene su circulación arterial y su circulación venosa normal. Entonces, pues obviamente, con la mucosa que tiene, estará húmeda y producirá moco, ¿no? Ya sabemos que ahí que en la etapa embrionaria pudo haber tenido, o hasta la fecha puede tener algún papel inmunológico dentro de lo que es la inmunidad celular, ambas en un momento dado, tanto celular como moral, con células T y con células C. El punto está en que pues ya tiene mucho tejido linfoide y precisamente por la cantidad de tejido linfoide en ocasiones, sobre todo en los niños, a donde eso sí pega, tienen faringoamigdalitis y se les puede, así como tenemos la zona de Valdeyer, el tejido linfoide del apéndice puede no estar exento de
tener una respuesta y entonces hipertrofiarse en ese momento, y además con inflamación, y entonces obstruir el apéndice. Y la causa de la apendicitis en estos niños ser la obstrucción por hiperplasia linfoidea importante, ¿no? En el caso si me regreso también, hablando de, porque es un diagnóstico diferencial, los niños chavitos con amigdalitis o adultos también, pueden tener adenitis en los ganglios del mesenterio, y los ganglios del mesenterio pues se encuentran en el margen del colon ascendente también, como en el transverso, en el descendente y en el mesenterio del delgado, y a veces ahí los ganglios de la fosa ilíaca derecha, al edematizarse, generan dolor, incluso a veces datos hasta de rebote, y entra dentro de los diagnósticos diferenciales de apendicitis aguda, la adenitis mesentérica, ¿no? Entonces, bueno, ahorita les acabo de mencionar así a grosso modo, pues la definición de apendicitis y su fisiopatología más frecuente. Si se llega a tapar la arteria apendicular en pacientes con aterosclerosis o por casualidad, porque esté con una posición ahí medio acodada y que las circunstancias hicieron que no se pasara sangre al apéndice, entonces esta se va a gangrenar pronto, va a dar apendicitis aguda por isquemia, y eso es lo que sería la etiología, ¿no? Y la fisiopatología cambia. Ahí nos adelantaríamos porque cuando es por obstrucción, primero se tapan las venas de la mucosa. Al taparse las venas de la mucosa, esta se edematiza. Al estar edematizada pierde su capacidad de barrera y empieza a traslocarse las bacterias. Entonces nosotros podemos tener bacteremia con una apendicitis aguda. Llega un momento donde al haber tanto edema, también se ocluyen las arteriolas y entonces ya tiene isquemia. Y al tener isquemia, pues se va a empezar a morir la mucosa, va a haber invasión de este proceso inflamatorio hacia las paredes. Por cierto, desde el punto de vista patológico, es lo que hace el diagnóstico de apendicitis, que haya penetrado a las diferentes capas, llegando a la muscular. Si solamente se limita a la mucosa, los patólogos no le llaman apendicitis aguda, le llaman inflamación aguda de la mucosa apendicular, curiosamente, y no dicen que tenga apendicitis, pero pues para mí eso es una apendicitis, ¿no? O sea, el hecho de que una de las capas ya se inflamó, ¿por qué no es apendicitis? Pero bueno, podríamos decirle mucositis del apéndice. Bueno, pues vamos a decirle mucositis del apéndice si quieren los patólogos. Bueno, les decía yo que iniciado esto, podemos hacer muchos comentarios sobre lo que significa la enfermedad, ¿no? La manifestación clínica obviamente es de dolor. Hay excepciones, y es donde vienen los casos especiales, ¿no? Y el dolor normalmente, y eso es curioso porque no inicia exactamente en la fosa ilíaca derecha. Y hay un tema por ahí de la sensación de dolor en el abdomen, que es de tres tipos. Una, cuando se habla de un dolor visceral, que se define como un dolor vago, inespecífico, aunque se encuentre en el centro, probablemente no, el individuo no lo encuentra en el centro, en el intestino delgado, por decir. En el apéndice no es la excepción. Está el dolor somático, cuando ya se inflamó el peritoneo parietal, entonces ahí sí hay resistencia muscular y el dolor, la zona escapular, al hombro derecho, la región lumbar derecha, o en pancreatitis, por ejemplo, hacia, se conoce como en barra también, en la espalda también, con irradiación a la región lumbar, ¿no? O dorsolumbar. Eh, yo me quedo con la duda si ese dolor, porque se habla de que la apendicitis aguda empieza periumbilical, perdón, empieza en el abdomen alto, periumbilical ponen, pero si yo pusiera periumbilical, periumbilical está a la derecha, izquierda, abajo, arriba, yo diría que está más bien en el epigastrio, en el epigastrio básicamente, es a donde manifiestan muchas veces los pacientes el dolor, y luego vomitan, y de ahí pues pasa lo que sigue, ¿no? Entonces, bueno, no sé, les decía yo, si tienen algún comentario, preguntas que hacer sobre esto. ¿Mm? Al fin que ya les mandé la plática y ya encárguense de ella. Yo sí tengo una pregunta. Sí, ¿En qué momento se decide, por ejemplo, hacer una apendicectomía laparoscópica o una convencional? o sea, quiere decir esto
que existe para tratar la apendicectomía, se acepta que está para, digamos, el manejo aceptado en la actualidad, 98% es la apendicectomía. Existe un porcentaje bajito, hay algunas propuestas en pacientes muy iniciales en no manejarlos con apendicectomía, que todavía está muy a discusión eso, pero está ya escrito y hay varios artículos. Y el muy complicado, que eventualmente pudiera solo manejarse con punción abdominal y antibiótico terapia, y manejo de sostén. Pero realmente lo que mejores resultados da a la fecha y no se discute hasta el momento es la apendicectomía. Y entonces, otra de las cosas que debo yo mencionar es que la apendicitis la podemos pescar de diferentes grados, porque dentro del proceso fisiopatológico que acabo de mencionar, puede ser solo edema en la mucosa, inflamación en la mucosa, puede ser inflamación que ya penetró las diferentes capas, que ya las rebasó y se llenó algo de pusecita por fuera. Puede ser que se rompió el apéndice porque perdió su consistencia por la isquemia, en este caso al final, y se perforó, y si las vísceras están atentas a la perforación, pueden sellar el mismo intestino delgado, el mismo ciego o el epiplón, llegar y sellar esa perforación y generar solamente un pequeño absceso periapendicular. Está el que se llene de pus por dentro, el apéndice es a lo que se le llama absceso apendicular, y está el que se perforó y no se pusieron vivas las vísceras y no obstruyeron la perforación y se está saliendo algo de material intestinal y de inmediato se empieza a hacer material purulento en la cavidad abdominal con una peritonitis generalizada. Entonces tenemos todas esas etapas, ¿no? Y pues, ¿cuál normalmente? Les decía yo, en la mayoría de ellas participa la extracción del apéndice. Ahora, regresando al punto. ¿Cómo se puede extraer el apéndice en forma clásica? Se ha extraído por la parotomía, sea una incisión media infraumbilical, sea una incisión transrectal derecha vertical, sea una incisión de McBurney oblicua, sea una incisión tipo Rocky Davis transversal en la fosa ilíaca derecha. Cualquiera de ellas es una técnica quirúrgica para cirugía abierta. Y viene la de mínimo acceso, a donde podemos utilizar también abordajes de 3 puertos, 4 puertos, un puerto en el ombligo, de diferentes técnicas, pero al fin y al cabo es por la laparoscopía. Es una de las, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, la principal ventaja de la laparoscópica es que produce menos dolor y el paciente se rehabilita y va a sus actividades más tempranamente. También, si nosotros hacemos una incisión pequeña en la fosa ilíaca derecha en paciente delgado, que no te queda duda de que tiene apendicitis y que no está en un grado muy avanzado, pues la puedes hacer y yo creo que se puede equiparar ese tipo de apendicectomía abierta a una apendicectomía laparoscópica, y con la salvedad que al que le hiciste una incisión pequeña, al delgadito, bla, 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 solo se le bloqueó, porque a los pacientes que se les hace laparoscópica se recomienda más poner anestesia general, y entonces necesitas del equipo de laparoscopía que te suma entre 8 y 30,000 pesos el evento, porque pues, si quieres ligar con Ligasure, pues nada más el Ligasure de un solo uso vale 15,000 pesos para estar ligando y cortando en forma eléctrica, no necesitas ni poner puntos. Y ya dejas ahí una cita en la base del apéndice con un endoloop y se acabó, ¿no? Si no utilizas eso y lo puedes hacer manual y con grapitas, no te gastas tanto, a lo mejor nada más sube desde sello entre 8 y 15,000, pero puede irse hasta 30,000 el extra de una laparoscópica. Entonces, ¿en quién opto por laparoscópica? Es un paciente que tiene capacidad económica, un seguro de gastos médicos mayores definido, pues se le hace una laparoscópica. Si lo veo delgado, varón, y está de acuerdo en que le haga yo una incisión pequeña con bloqueo, las chicas son más de estética, entonces quieren tener menos cicatrices, que es otra de las ventajas de la laparoscópica, que producen, si es por puerto único, nada más la del ombligo, y como es una cicatriz el ombligo, nada más les cambia un poco de características el ombligo y de ahí en fuera no pasa, ¿no? En el caso de usar 2 puertos más, pues 2 rayitas ahí más de 5 milímetros, ¿no? Pues normalmente utilizamos así.
Y pues, ¿cuándo opto por, les decía yo, por hacer abierta o laparoscópica? Ahorita juega un papel más o menos de peso en nuestro ambiente el billete. Si no tiene que ver con la lana, no tengo limitaciones, bueno, le propongo la laparoscópica y podría ser el estándar de oro cuando se tiene eso. En México no puede ser el estándar de oro porque un buen porcentaje de la población no tiene capacidad económica para eso, pero se puede hacer así. Entonces, realmente, contraindicaciones formales para la laparoscopía, incluso antes eran la obesidad, ahora pensamos que hasta los obesos les puede ir mejor con la laparoscópica, incluso para peritonitis generalizada, pueden ustedes asear muy bien la pared, la cavidad abdominal con la laparoscópica, que si tienen ustedes que hacer una abierta, entonces tienen que hacer una incisión media grande para poder hacer un buen aseo quirúrgico con muchos litros de solución, cuando ya un paciente con apendicitis aguda incurrió en sepsis abdominal, ¿no? Y por peritonitis generalizada porque fue perforada, ¿no? Entonces, ¿a quiénes les vamos a hacer? Pues prácticamente en todo, por ejemplo, los estadios a donde en la apendicitis hay una clasificación, les puse una ahí, pero nosotros en el ISTEP determinamos, pero como no la publicamos, por eso no la puse. El estadio 0 de apendicitis aguda es que no hay apendicitis. El estadio 1 es que está edematosa solamente hiperémica. El estadio 2 es que tiene natas fibrinopurulentas y ahí ubicábamos la gangrenosa también, que no estaba perforada. En el estadio 3 se había perforado y sellado. Y en el estadio 4 se había perforado pero no sellado. Entonces, ese 3 luego es muy latoso porque los pacientes con peritonitis, bueno, también hay pacientes con peritonitis generalizada a donde se les pegostrea todo, ¿eh? Entonces ya no tenemos manera de entrar, a veces en ocasiones nada más abrimos y luego no podemos separar una víscera con otra cuando ya hay proceso inflamatorio peritoneal de matriz densa, a donde pues, no se pueden identificar la frontera bien a bien entre una asa y otra, que nos lleve hacia la fosa ilíaca derecha donde está el apéndice, sin generar agujeros en las vísceras. Y generar un agujero en las vísceras por quererlas despegar en un proceso inflamatorio, pues va a terminar en fístulas, que pues ya vimos aquí el tema, o va a terminar en más peritonitis en el paciente. Entonces, en esos casos, a veces es preferible hacerla conservadora. Si se puede hacer por tomografía guiada, sacar el material purulento que se haya acumulado ahí alrededor del apéndice, y esperar la evolución. Eso es una posibilidad. Otra es con delicadeza tratar gentilmente de despegar las vísceras y ahí yo pienso que es superior la cirugía abierta porque tienes el tacto y entonces ir haciendo el despegamiento como cuando tienes las pinzas a lo lejos, el tacto es indirecto y como son delgaditas, pues puedes fácilmente, si haces algo de fuerza, meterse en una de las pinzas en un asa, ¿no? Y agujerarla. Entonces, ahí es a donde tengo que tomar decisiones. Entonces, si se fijan, son varios aspectos los que tenemos que contemplar. Aquí ya me fui analizando clasificación, tratamiento, etcétera, etcétera. Esto contesta a tu pregunta. ¿Quién fue? Zaira, ¿verdad? Fue mía, Doc. Sí, Ah, gracias. Marifer, ok. ¿Iban a hacer alguna otra pregunta? Sí, Micho. Bueno, el dolor casi siempre es en la fosa ilíaca derecha. En la mujer embarazada a veces se corre un poco el ciego por el embarazo y se desplaza un poco hacia arriba. Entonces puede tener dolor en el costado derecho, en la fosa ilíaca derecha. La embarazada del primer trimestre realmente no tiene diferencia con las personas que no están embarazadas. Entonces, en el primer trimestre del embarazo. En el segundo trimestre, ya hay molestias, ya hay volumen del abdomen, y empieza a desplazarse hacia arriba un poco el apéndice y el ciego, y puede ser que el dolor sea un poquito no tan típico. Pero, ¿con qué otras cosas puedes hacer diagnóstico diferencial ya adelante? O sea, en el primer trimestre puede ser con embarazo ectópico,
Pero en el caso del segundo trimestre, pues ya no será embarazo ectópico, y entonces infección de vías urinarias, y ahí es a donde aplica el hacer un ultrasonido. O sea, número uno, hay que hacer, aquí en la mujer embarazada del segundo trimestre, se apuesta más por el ultrasonido y en la actualidad ya se cuenta con técnicas rápidas de resonancia magnética que tienen una sensibilidad y especificidad muy elevada. Entonces tenemos la opción de hacer una resonancia o un ultrasonido. Lo más barato pues, es el ultrasonido. Nada más acuérdense que es operador dependiente, tiene que ser un buen radiólogo, un buen ultrasonografista el que se los va a hacer. Y si tienen eso, pues ahí es donde se van ustedes a dar cuenta. Y esos 2 primeros trimestres no nos queda duda de hacerlos por la paroscopía. En el tercer trimestre, a veces el pero es que ya ocupa mucho espacio el útero y entonces hace incómoda desde la colocación del trócar en la región umbilical y a veces preferimos por hacer una incisión no muy grande en el flanco derecho, no en el flanco, obviamente sería transrectal, rumbo al flanco, por supuesto, pero no en el flanco. Bueno, sí, quedaría la incisión en el flanco en sí, la hacemos más lateralizada y es a donde le quedamos al apéndice. Entonces, no se puede esperar a tener el parto y demás y después de hacer la apendicectomía hay que hacerla ahí. Malo es que a lo mejor la apendicitis aguda le dé y le inicie trabajo de parto en una paciente que tiene indicación para cesárea. Chispas, ¿no? Y casi, casi que se quiera hacer al mismo tiempo, que ustedes le hagan la apendicectomía y luego empiece con trabajo de parto, pues va a depender también el grado. Ojalá haya sido grado 1 o 2, porque si la cesárea la tienen que hacer a las 48 24 horas, pues no va a pasar nada. Pero si de inmediato ya está teniendo el trabajo de parto y necesitan hacerse cesárea con apendicitis aguda, pues la posibilidad de la infección de la cesárea pues es elevada, entonces pacientes con antibiótico y demás. Son, digamos, casos extremos, ¿no? Pero en términos generales, primero y segundo trimestre, la paroscópica, el diagnóstico se hace por dolor en la fosa ilíaca derecha, también a esas pacientes las puedes meter también dentro de la escala de Alvarado, y ahora vamos hacia allá en lo que se trata de diagnóstico. No sé si han analizado la escala de Alvarado, pero analícenla y se van a dar cuenta que no hay ni un signo abdominal, salvo el dolor abdominal en el lado derecho y si acaso el de rebote, pero de ahí en fuera no hablan de Robson, de McBurney, de talón, de todos esos signos, ni los mencionan. La única que sí menciona la de Robson es la de la escala de Ripasa, que en lo personal no suelo utilizarla, suelo utilizar más la de Alvarado, se me hace más simple, más sencilla, lo único que necesitan es tener una biometría hemática donde se vean los leucocitos y obviamente un diferencial donde se vean si hay neutrofila, no hay neutrofila y si hay bandas o no hay bandas para checar la desviación hacia la izquierda y ver que tiene el paciente un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pueden determinarle proteína C reactiva o no, si quieren. Es inespecífica, pero habla de inflamación aguda. Entonces, pues ahí, todo eso lo podemos hacer con una paciente embarazada del primero al tercer trimestre. Primero y segundo, primero no hay pierde, ¿eh? Es igualito a las personas que no están embarazadas. El segundo trimestre ya cambia y un poco por el volumen que ya tiene el fetito y en el tercero sí genera un poco más de problema. Es más que nada está llena la cavidad. Tengo un colega que en forma súbita dejó de ejercer, todo parece indicar que por un problema de BC, que súper exitoso. Cuando se fue estaba operando fácil, a veces hasta más de 100 pacientes al mes, y en lo privado incluso, y de repente dejó de ejercer. Y fue de los pioneros de la paroscopía en Puebla y me dice una vez, fíjate que una vez me metí con una paciente de tercer trimestre de embarazo y metí mi trocar central, mi telescopio y cuando me di cuenta estaba yo viendo el feto. O sea, atravesó el útero con una experiencia enorme que él tenía. Digo, no te lo puedo creer, pues, ¿qué te pasó? Dice, no lo sé. Entonces, son de los riesgos que corren ustedes de querer hacer una laparoscopía o una laparoscópica en una paciente de tercer trimestre. Entonces, ahí tenemos ya esa cuestión. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Había leído sobre
o sea, cuando elegimos operar y cuando no elegimos operar. Y mencionaba que en pacientes con apendicitis no complicada, en los que encontramos fecalitos, tienen, o sea, está como discutido si es quirúrgico o no. Y entonces mencionaba que pues regularmente no se toma como que una postura quirúrgica, pero que se ha visto que si no se toma esa postura en 40% de estos pacientes que presentan fecalitos, se vuelve complicada. Entonces, en su opinión, en esos casos debemos de indicar un procedimiento quirúrgico o no. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Los artículos que tú estás viendo y que has leído con la propuesta de que los pacientes en estadios iniciales solamente se les dé antibiótico, se están haciendo en 1 de cada 500 hospitales. En pocas palabras, no es en la actualidad el criterio. El criterio es que apendicitis aguda es igual a apendicectomía. Ese es el criterio. Esto que tú has leído son protocolos de estudio a donde cada vez se empieza a sugerir que el estadio inicial de la apendicitis aguda puede ceder con tratamiento médico solamente. Entonces, número uno, necesitas tener la certeza de que estás enfrente de una apendicitis muy inicial. ¿Qué necesitas? Necesitas tener una tomografía muy bien hecha, con mucha capacidad, probablemente una resonancia, y ahí el ultrasonido no creo que sea tan sensible y específico como para decir estamos en inicial, dale tratamiento médico. Número dos, la etiología normalmente en la mayoría de sitios es que no existiera coprolito visible, porque si había coprolito visible tomando en cuenta que es el proceso obstructivo clásico de la apendicitis aguda, lo más seguro es que no se diera al evento y el coprolito iba a seguir ahí y la posibilidad de volver a ver una apendicitis aguda existe, que ya de suyo existe. Existe la progresión, o sea, al paciente hay que tenerlo en observación, estarle haciendo estudios, estarle dando antibiótico. Entonces, desde el punto de vista, desde mi perspectiva de riesgo-beneficio y costo-beneficio aumenta mucho ese criterio. Riesgo-beneficio puede ser ahí que esté similar, ¿no? A lo mejor, pues no corre tanto riesgo al que se le hace todo esto, y no se opera, podríamos decir así. Pero en la actualidad todavía no pensamos en forma habitual, la supermayoría, en que un paciente diagnosticado con apendicitis se maneje médicamente. Entonces, ahí parte el asunto. Ahora, que la discusión es que si tienen o no tienen coprolito, bueno, en la actualidad podemos empezar a hacer algunos ensayos en pacientes selectos que no tengan, no, es que yo no me quiero operar por ningún motivo, etcétera, etcétera. Bueno, tiene usted estadio inicial, ya está reportado que se puede manejar con antibiótico, la vamos a tener en observación, pero si usted no evoluciona bien, vamos a tenerle que hacer a lo mejor una tomografía a las 6 o a las 8 horas, o un ultrasonido que nos haga ver progresión eventualmente, que ya no sea una tomografía, y si está usted progresando, la operamos de volada. Eso nos pone en el riesgo, en lugar de estar operando apendicitis grado 1 y 2, estar operando apendicitis grado 3. Entonces, ojo, porque la morbimortalidad es mucho más elevada en pacientes conforme avanza el grado de apendicitis aguda. Entonces, no hay que quedarse con la idea, todavía en la actualidad, de que el criterio es tratamiento médico. Todavía no es el criterio. Cuando menos en la mayoría de hospitales todavía, salvo que vayan a meter a los pacientes un protocolo, les firmen una carta de consentimiento informado de que usted va a entrar dentro del protocolo de que los vamos a manejar así y a ver cómo le va. No lo manejamos. Ok, gracias, doctor. Sí. Doctor, ¿es cierto que la cirugía laparoscópica genera muchas adherencias? No, se genera mucho menos que la abierta. Eso sí está demostrado. Tan genera menos que la abierta, que en la cirugía de obesidad. Luego los pacientes, cuando no se les cierra los orificios que se generan por la cirugía, luego se puede meter ahí una tripa. Entonces, uno pensaría
en cirugía abierta, algunos orificios cuando uno corta el peritoneo, se cicatriza el peritoneo, luego es con adherencias y es menos probable que se queden esos agujeritos para que se metan ahí las vísceras, se hagan hernias internas. Pero bueno, la respuesta es que no. La laparoscópica genera menos adherencias que la abierta. Eso sí. ¿Qué otra? Gracias, doctor. Doctor, otra pregunta. Y, por ejemplo, los pacientes que mencionaba que solo tienen una inflamación, digamos, de la mucosa, ¿presentan también sintomatología, pues, severa o Ahí está esos no tanto? interesante eso. Dentro de lo que les mandé, en una de las últimas laminitas existe criterio macroscópico y criterio endoscópico. O sea, ¿qué pasa cuando yo opero? Cuando yo opero, veo esa clasificación que les digo. 0 me parece normal. 1, edematoso y hiperémico. 2, perforado y 2, con natas fibrinopurulentas o absceso apendicular, incluso hasta las gangrenosas las dejábamos ahí. 3, perforada y sellada, hay quien la 3 la pone, la gangrenosa la pone en 3. Y 4, peritonitis generalizada. Eso es en macro. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí en última instancia? Muchas veces tengo al paciente con varios datos. Tengo, por ejemplo, a lo mejor con Alvarado de 7 y con un ultrasonido donde me dice que está hematosoma al apéndice, y cuando me meto veo que no, me parece normal, y me espero a que el patólogo me diga, y con frecuencia el patólogo me dice que tiene apendicitis aguda, o sea que ya ha invadido las capas musculares, pero por fuera no se le ve nada todavía al apéndice. Entonces, a los pacientes pues, les quité el apéndice y les curé. Hay otros a donde, y no tiene mucho que tuve uno, donde me pone como diagnóstico, me pone inflamación aguda de la mucosa del apéndice. Le digo, ¿por qué no le pusiste apendicitis aguda? Dices que no cumple con los criterios. Entonces yo le tuve que traducir al paciente que su apéndice tenía una inflamación inicial en la mucosa. Entonces, por fuera yo no lo vi, pero por dentro, y el cuadro clínico que tuvo era de apendicitis aguda. Y vienen los otros cuadros clínicos dudosos que la TAC no les mostró, que el ultrasonido no les mostró, el paciente tiene dolor ahí en la fosa ilíaca derecha, tiene una leucocitosis discreta, y pues junta nada más a lo mejor 4 puntos de Alvarado y no más 5, pero lo vuelven ustedes a checar y el paciente no modificó, la mayoría, si no fue, pues se les quita la leucocitosis, siguen sin verse cambios en la tomografía ni en el ultrasonido, y clínicamente a lo mejor se les quita sin analgésico, pues ya no les hacen nada. Entonces viene el otro caso de pacientes que dejan ese tipo de duda. A la fecha, lo que yo recomiendo, opéralo porque puede ser apendicitis y puede cursar con los varios grados, y si se la quitas no va a pasar nada, sin que tengamos nosotros la dicotomía de que opéralo porque vas a ganar una lana. Eso no, eso tiene que quedar fuera totalmente, ¿no? Claro, por desgracia nos tenemos que dicotomizar para hacer un tipo de cirugía porque el paciente no tiene lana, pero ya es diferente a que yo me quiera ganar una lana y entonces lo meto porque lo meto. No. Incluso se habían hecho varios artículos a donde se decía que si se tenía una incidencia mayor del 7-8% de apéndices sanos en apendicectomías, quería decir que la institución o el médico estaba operando de más, pero que si tenía unas apendicitis sanas por debajo de 2, los pacientes seguramente tenían una morbimortalidad más elevada porque se esperaban mucho. Entonces, para que vean cómo es, ¿no? Entonces, así es el asunto. ¿Qué otra? Doctor, pero cuando el abdomen ya está rígido, ahí ya sospecharíamos de Bueno, una el abdomen rígido, lo más seguro es que tengas ya una peritonitis. peritonitis. Es más, precisamente, incluso clínicamente, luego yo me atrevo a decir, este paciente puede tener una apendicitis grado 2-3, apoyado a veces en solamente la de Alvarado. Hay pacientes que llego a meter a quirófano sin ultrasonido y sin tomografía. Entonces traen escalas de Alvarado de 9 o 10 y con leucocitosis de 24,000 y con rigidez abdominal en la fosa ilíaca derecha y con patrón típico, ¿para qué les hago lo demás? Pues tiene apendicitis aguda. Esos pacientes, incluso si tienen
incisión media previa, que sea mujer, que haya tenido una cesárea, de plano le entro por la línea media y ya no por una McBurney chiquita o por una transrectal pequeña, porque pues, lo más seguro es que esté medio complicadona. Entonces no me queda duda, pues hay que meterlos, ¿no? Con resistencia muscular. Hay otras cosas que pueden dártelo, ¿no? Pero pues es muy raro. Una patada en la fosa ilíaca derecha sin moretón, y el paciente y tiene resistencia muscular, y la patada se la dieron el domingo y los vinieron ustedes a ver el lunes. Hay mujeres que las patean los maridos y luego no quieren decir que la pateó el marido y trae resistencia muscular en la fosa ilíaca derecha y el marido en ese momento la llevó al hospital con culpabilidad, con datos de culpabilidad y la viene acariciando y mi vida y la besuquea y demás y la supermadrió el día previo, que se suele ver mucho. Y resulta que pues a lo mejor pues tiene ese signo, pero no tiene el dato típico de periumbilical, no está taquicárdica porque pues no la hizo sangrar afortunadamente por dentro, pero le toman un ultrasonido y se ve que tiene un hematoma en la vaina del recto. Entonces, pues ahí hay resistencia muscular, pero es por el madrazo que le dieron ahí en el abdomen a la pobre mujer, ¿no? Cambia el asunto cuando es uno así y que le perforó una tripa, es otro boleto, ¿no? Que también lo vemos, ¿no? Eso es horrible, son cosas que yo no tolero, la verdad. Bueno, ¿alguna otra? Ya se les está acabando la cuerda. Yo tengo una duda. Bueno, A ver, si quieres tú. a ver. Venga, José Manuel. Bueno, es que los fecalitos se supone que pues es como las causas principales de apendicitis en adultos. Sí, ¿Eso significa que el estreñimiento tiene que ver algo? no, porque el estreñimiento es normalmente un endurecimiento que va hacia el lado derecho. En realidad, acá siempre se está metiendo algo de material, el contenido fecal que sale del ilion terminal y que está hacia el ascendente, parece diarrea fluidona. No es ni siquiera semipastosa, es fluida. En el ciego, tú te encuentras fluido eso. Entonces, normalmente estará entrando al apéndice y estará saliendo un líquido así, o sea, un líquido medio espesón, por decir así, si tú quieres, bueno, fluido, pero con cierto espesor, por decir así, pero no pastoso. Entonces, cuando se está metiendo ahí, pues se llegará a acumular algo de alguna semilla, alguna fibra, y después, pues se petrifica, ¿no? Pero no tiene que ver con que el paciente sea estreñido en todo caso. Yo no suelo ver pacientes estreñidos más frecuentemente con apendicitis que no estreñidos. Incluso las edades en las que se da es cuando habitualmente no hay estreñimiento, que es en jóvenes y niños. En la segunda década de la vida tercera, o sea, chavalillos de 16, 17, 20, 22, y hasta la tercera década, ¿no? Es más frecuente. Es mucho menos frecuente en chavitos lactantes y preescolares que en ancianitos. Y en ancianitos una de las broncas es que no dan síntomas, ¿no? Entonces, no está asociado con estreñimiento. ¿Quién más iba a preguntar por ahí? Ajá. Ujú. Sí, sí, sí. Depende. Un poco variable. El que la hagas por la paroscopía o abierta, ahí ya no impacta en cuanto a dieta. En cuanto a actividad física, ciertamente las incisiones súper chiquitas que haces y la del ombligo, en 15 días tienes al paciente, incluso si trabaja administrativo, escritorio y demás, a la semana puede irse a trabajar. Normalmente se les da 15 días de incapacidad en las instituciones. Y en el caso de personas que se les hace abierta con incisión pequeñita tipo McBurney, es similar, muy similar.
En los pacientes que se hace transrectal o media, que tenemos etapas 3 o 4, pues lo que tú dices, al mes más o menos, por incisiones de mayor tamaño y demás. Ahora, vamos a suponer, también depende mucho de la etapa y del sitio a donde se da la apendicectomía, la apendicitis aguda. En ocasiones, en la perforación se ve como una perforación negra por isquemia que está justo en la base del apéndice y generó una mediotiflitis. Entonces, en ocasiones te pones a pensar si le vas a hacer una resección del ascendente al paciente o de una porción del ascendente, por ese mismo hecho, porque no puedes hacer nada más quitarle, porque normalmente se inflama una buena cantidad y querer suturar el intestino, sobre todo grueso con inflamación, eso es casi aseguras que el paciente va a tener una fuga y una perforación en el postoperatorio, ¿no? Entonces, no puede, de suyo hasta el intestino delgado inflamado, se puede fistulizar fácilmente si lo quieres suturar, ¿no? Entonces, ahí siempre te queda la duda, chin, ¿qué le hago? En ocasiones, lo que le hacemos es, le ponemos un punto en cruz ahí. Hay veces que, por ejemplo, se amputa el apéndice, se perforó y donde se perforó se amputó y quedó básicamente un agujerito en el ciego. Bueno, si se puede invaginar porque todavía esté flexible, pues cierras eso y lo invaginas y ya quedó sellado. Pero si está medio rigidón, entonces intentas ponerle un puntito en cruz que selle y después lo sellas con apéndice epiploico o con epiplón en la zona y te esperas. Entonces esos pacientes hay que dejarlos con dieta líquida. Pero esa es una apendicectomía convencional, grado 2, grado 1. En mi caso, el mismo día que los operé, si los operé en la mañana, les doy dieta líquida y al siguiente día dieta blanda. Si los operé en la noche, en la mañana toman dieta líquida y a mediodía dieta blanda. Dieta blanda, que es lo que comen diario y fácil de digerir, y dieta normal a la semana. Son los cuidados. Si el paciente me dejó duda, está inflamadón, el ciego y demás, pues entonces lo tenemos con dieta líquida nada más. Empezamos y a veces los podemos tener con dieta líquida 4 o 5 días. No vemos que la cosa progrese y entonces ya empiezan ustedes a dar dieta blanda. Son las medidas dietéticas que les damos. Doctor, yo tengo otra duda. A ver. ¿Qué tan probable sería que en los casos de apendicectomía abierta o que se haya realizado una cirugía abierta por complicación de sepsis, por peritonitis, por ejemplo, se dañe el piso pélvico y las pacientes, en especial las femeninas, tengan, pues, como por ejemplo, dificultad para la retención de orina y No, no tienen ninguna relación. O sea, ¿no? una peritonitis, lo que sí pueden tener las mujeres que han tenido una peritonitis intensa es esterilidad por factor tubario que se conoce. Las trompas se pegostrean por la peritonitis que hubo y pueden quedar ocluidas de manera que el óvulo no pueda entrar a la trompa y la mujer no pueda ser embarazada por vías naturales. Entonces, esas pacientes sí pueden, ya por vías inseminación in vitro, pueden en un momento dado aspirarle sus óvulos, mezclarlos con el espermatozoide de la pareja o del marido con el que quieren ser mamás y introducirlos en su útero ya en la cavidad endometrial. Pero no tiene que ver una peritonitis con trastornos del piso pélvico, ni que tengan un descenso uterino, o que tengan cistocele o rectocele o incontinencia urinaria de esfuerzo, no. No se Ok, asocia. gracias, doctor. Sí. Alguien más iba a preguntar por ahí. Acá tienen ustedes unos ejemplitos macros de cómo se ve. Esta, por ejemplo, que dice flegmonosa, yo le quitaría lo flegmonoso. A futuro le voy a poner aquí un cuadrito blanco. Y en realidad parece gangrenosa. Claro, no tan gangrenosa como esta, que se ve negra, pero aquí ya tiene sitios gangrenosos. O sea, estos son zonas de necrosis. Estas son zonas de necrosis. Flegmonosa es esta, que tiene ahí como pusecilla en la superficie. Esto sí es flegmonoso. Entonces, esto sí. Incluso aquí dice flegmón. Es más, ya me hizo enojar esa. Y ahorita mismo resolvemos el problema. Y lo quitamos. A partir de hoy, deja de ser flegmonoso. Ya no hay flegmonoso. Bueno, ¿alguna otra?
Comentario, pregunta. Disculpe, doctor, ¿cuál es el tratamiento, bueno, el esquema de antibiótico que suele recomendar antes Está de... bueno. Normalmente aquí tenemos aerobios y anaerobios. De los aerobios más frecuentes son la E. coli y están los peptostreptococos o el enterococo, el fecalis, ¿no? Y está, en todo caso, los anaerobios que son bacteroides, entonces, frágilis y subtilis. Normalmente utilizamos una cefalosporina de tercera generación más metronidazol cuando tenemos una complicación. Ahora, si el paciente tiene solamente una apendicitis grado 1 con hiperemia acá y edema, como grado 1, inflamadita, grado 0, pues nada, ¿no? Solemos utilizar en cirugía, esta cirugía, si es como esta, se clasifica como limpia contaminada. O sea, está limpia porque te guardas el protocolo para hacer asepsia y antisepsia y sigues todas las reglas, pero al seccionar el apéndice en esta zona, se produce una contaminación. Entonces, esa limpia contaminada amerita utilizar antibiótico profiláctico. En este caso, basta con utilizar una cefalosporina de tercera generación y ya cumples con ese criterio. Y a estos pacientes que tienen incluso estas exudativas, puedes dejarlas sin antibiótico, nada más ponerles una sola dosis de antibiótico profiláctico y ahí murió. Cambia el asunto cuando tú tienes una como esta, donde hay material purulento, donde hay peritonitis alrededor. Entonces, si tienes perivisceritis y peritonitis, entonces ahí es a donde tú utilizas el doble esquema con cefalosporina y metronidazol, o puedes utilizar antibiótico único como el ertapenem, que incluye aerobios, anaerobios y tiene un amplio espectro para coliformes y demás. Entonces, el ertapenem, 1 gramo cada 24 horas es el que suelo utilizar, incluso a veces para peritonitis generalizadas secundarias, apendicitis aguda. Como vienen de la calle, no tienes gérmenes resistentes, suelen ser susceptibles a ese esquema. Solo ertapenem, no más, o metronidazol, 500 miligramos IV cada 8 horas, con ceftriaxona, 1 gramo IV cada 12 horas. Eso es lo que solemos utilizar. A veces depende si son alérgicos a la penicilina y por temor a que te sean de reacción cruzada, entonces utilizas ciprofloxacino para esos pacientes. O puedes utilizar también el imipenémico, ¿no? Que ya mencioné, que ese no da reacciones cruzadas. Esos son los antibióticos más frecuentes. Y el criterio en las etapas 1-2 es solamente quédate con el antibiótico profiláctico y ahí muere. Si acaso puedes utilizar una dosis más en el postoperatorio y ya no le des más, no necesitas. Hay que, claro, por ejemplo, la cirugía con peritonitis generalizada, cuando tú abres la cavidad, automáticamente se te contamina la pared. Entonces ahí también eso ya se considera como cirugía contaminada. La peritonitis generalizada, aunque la hagas por la paroscopía, se ha visto que los puertos también, donde metiste los trócares, también tienen una frecuencia más alta de infección ahí. ¿Qué otra? Están las bacterias que más frecuentemente participan. Ya hablábamos de parásitos, ¿no? En cuanto a la fisiopatología. El coprolito, por mucho, es el más frecuente, ¿eh? ¿Cuál es el más frecuente? Coprolito. Obstrucción. Obstrucción, coprolito. Entonces acá viene, aquí sería. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, disculpe. Bueno, yo chequé y en la guía decía que en los adultos mayores se tendría que tomar como en consideración las comorbilidades. Y en dado Claro. que no tuviera comorbilidades, que el tratamiento, bueno, quirúrgico sería una laparoscopía, pero en dado caso de que tuviera comorbilidades sería una, pues, abierta, ¿no? Bueno, mi duda es que no, bueno, Antiguamente se decía que paciente con problema de neumopatía estaba contraindicado. En la actualidad realmente no se contraindica con eso la laparoscópica. Incluso a los pacientes obesos, una comorbilidad por laparoscopía, respiran mucho mejor en el postoperatorio que en el preoperatorio.
el principal problema con los viejitos desde mi perspectiva es que muchos no manifiestan dolor y tampoco manifiestan leucocitosis. Entonces, el hecho de que tengan, a veces ellos tienen hipotermia y leucopenia como como síndrome de respuesta inflamatoria. Y entonces eso es lo que hace que tengamos estadios avanzados en la enfermedad. Y si tenemos estadios avanzados y los pacientes caen en hiperdinamia por sepsis y traen falla cardíaca, pues más fácil tienes mortalidad. Ahí es a donde hay que estar más a las vivas, en el postoperatorio y en el preoperatorio para diagnosticarlos, ¿no? La verdad es que a raíz de que hemos aceptado más libremente y que se ha hecho, que hay mucho más tomógrafos a mí me ha tocado bueno, cuando yo era estudiante de medicina no había un solo ultrasonido en Puebla, aunque ustedes no lo crean, que ahora ya hasta cualquier médico tiene su consultorio, su ultrasonido, ¿no? Y pues hay miles de aparatos, para entonces no había. Entonces, así como eso, no había mucho menos tomografía. Después ya empezó a haber un tomógrafo en Puebla. Después 2, 3, 4 y ahora ya hay muchos tomógrafos. Entonces, en la actualidad, en la mayoría de hospitales, pueden ustedes contar con un tomógrafo para que les hagan una tomografía para hacer diagnóstico y ahí sí les ayuda mucho. O sea, los casos difíciles de diagnosticar son las embarazadas del segundo y tercer trimestre y las del primero, ojo, porque ahí sí no podemos utilizar más que o resonancia o ultrasonido. Es de las principales indicaciones en la actualidad de la resonancia para apendicitis aguda. Y en el caso de los niños, porque no hablan, nada más chillan, genérico y no sabes, y como es bien poco frecuente, luego hay mortalidad más elevada en niñitos, en lactantitos chicos y en ancianos. Con frecuencia me vienen a ver pacientes, bueno, familiares con su paciente. Ahorita acaba de hacer una cita a una paciente de un señor de 70 y tantos años de edad porque no puede evacuar. Entonces ese paciente hay que estar pendiente si recién no evacúa, ¿por qué? Porque lo operaron de la cadera y dejó de caminar, porque se lastimó un pie o porque así se puso de repente. Si tiene un cambio de hábito intestinal de repente, hay que descartar cáncer de colon en esa edad. Y así, ¿no? Entonces, lo mismo nos pasa, luego llegan con el viejito y pues ustedes lo ven que viene caminando despacito, ayudado por los familiares con su bastoncito, 85, 80 y parece de 95. ¿Y qué le pasa a don Juan? Y no les hace caso. Y por ahí la hija le grita en el oído, papá, ¿qué te pasa? No hablan, o de repente, pues nada, no, mueven la cabeza. ¿Te duele algo, papá? No contestan, se tardan en contestar. Es otra de las cosas, tenemos problemas de comunicación con los ancianos, ¿no? Luego lo pasan ustedes a revisar, y le digo, bueno, ¿por qué me lo traen? Porque dejó de comer, mi papá come re bien, y nada más se le quitó el hambre, ya no come. A chispas, entonces ahí es a donde. En los niños, una de las cosas, ahí nos ayuda mucho el ultrasonido, que esté la mamá ahí junto y demás, porque hay ocasiones a donde de plano se tienen casi que hasta sedar a los chavitos, pues para hacerles rápido, a lo mejor una tomografía, pasarlos rápido y poder tener diagnóstico. Como son de pared chiquita, ahí ayuda mucho el ultrasonido. Pueden sedarlos un poco, ya está el anestesiólogo ahí a sedar al pacientito. Para eso son duchos los cirujanos pediatras, es otra de las especialidades. Les traía yo ahí un par de diapositivas a donde esto del manejo de conservador, donde se acepta el manejo conservador desde antes de que se aceptara ahora que los casos iniciales están, me refiero conservador de no operar. ¿Y qué se ve? Pues recurrencia hasta en el 38% de casos. Por eso se recomienda a estos pacientes que cuando se les pasa el proceso agudo, se hagan lo que se conoce como apendicectomía de intervalo, o sea, quitarles el apéndice antes de que vuelvan a hacer otra apendicitis. Entonces, pues ahí es lo que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Saverio aquí, no es muy vieja esta diapositiva, recomienda que en los que tienen grados bajos de Alvarado, pues se pueda esperar y manejar tempranamente y hacerles ya sea tomografía o demás. En el caso de los pacientes muy complicados, entonces se recomendaba hacer drenaje percutáneo y antibióticos, y entonces la apendicectomía de intervalo, y en el caso de el 80% necesitaban apendicectomía. Aquí, en esta casuística, recurría muchísimo, ¿no? Y en los ancianos hay que descartar que no sea un tumor, o sea, por eso es
el riesgo del manejo conservador de la apendicitis aguda, que es otra de las causas de apendicitis aguda dentro de la etiología, chavos. Entonces están los tumores y acá están procesos malignos. Bueno, jóvenes, nos estamos viendo mañana que tenemos nuestro casito de obstrucción intestinal, ¿no? Bueno, nuestra plática sobre obstrucción intestinal. Doctor, nada más para confirmar, entonces si ya tenemos peritonitis sería una laparotomía, ¿no? Para hacer Con peritonitis la puedes limpieza. hacer laparoscopía o laparotomía, porque acuérdate que la Ok. peritonitis puedes lavar la cavidad totalmente más fácil eso lo mencioné hace rato. Peritonitis puede hacer la laparoscópica y lavas muy bien toda la cavidad y haces la apendicectomía. Ok. Cambia el asunto cuando tienes una peritonitis con muchas adherencias porque ya es tardío el diagnóstico y con abdomen congelado, ahí cambia totalmente. Son pacientes graves que tienen sepsis abdominal, pues sí se recomienda más que nada hacer la parotomía. Y a veces haces la laparotomía y ya no encuentras ni por dónde meterte, dejas unas canalizaciones y te sales. Si tienes un ataque previa y se ve un absceso, pues buscas el absceso y si lo encuentras a todo dar y si no, pues se puede puncionar percutáneo. Esos pacientes ni siquiera te metes a quitarles el apéndice. Ya desde Ok. antes, de hecho, hacíamos la parotomía sin quitar el apéndice. Por eso es que también surgió la propuesta de a los pacientes muy complicados manejarlos en forma conservadora. Fíjense, era más indicado antes al más complicado operarlos conservador, sin cirugía, que a los menos complicados como se está empezando a proponer ahora, que puede ser. Yo no me aparto, nada más que hay que seleccionarlos muy bien para no incurrir en que estemos operando pacientes más delicados por quererle estar dando tratamiento a los casos iniciales, ¿no? Bueno, ahora sí me despido. Gracias, doctor. Cuídense. Bye. Adiós, doctor. Bye. Gracias, doctor. Adiós.